Bueno, Lita, muchas gracias por atendernos a Primer Borrador. Y bueno, han pasado ya 50 años desde que empezaste a pintar, ¿no? A dedicarte al arte. Cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que ves? Cuando miro hacia atrás veo una vida dedicada a la pintura y un recorrido muy constante que ha sido el que he tenido, porque la verdad es que la pintura es lo que a mí me llena y lo que me da la vida. Es importante por lo que dices tú, la perseverancia, ¿eh? Yo creo que es fundamental, porque es un mundo muy duro, en donde hay mucha competencia, es difícil muchas veces subsistir y hay que tener mucha persistencia. Yo siempre he pensado que tiene que ser uno constante y seguir adelante, que si no uno a mitad del camino se cansa y lo manda todo a la porra. ¿Y qué es lo que mantiene o ha mantenido todos estos años a Lita Mora en esa constancia cuando las cosas no han venido bien dadas? Bueno, pues cuando cojo un tema o una historia que me gusta, ya me da exactamente igual lo que va a pasar después. O sea, lo más fundamental es desarrollarla. Después el resultado o donde llegue ya se verá. De hecho, yo tengo algunas series que no han sido vistas porque he estado trabajando en ellas y no he encontrado el sitio adecuado o no era el momento adecuado y no he podido exponer. ¿Cómo definirías tú tu trayectoria artística? Si tuvieras que escribir tú misma un pequeño texto para decir Lita Mora empezó tal, ha hecho esto, ha hecho lo otro, se ha dedicado a esto y tal, ¿qué definición harías tú de tu trayectoria artística? Bueno, yo empecé muy joven porque me gustaba mucho pintar, empecé como con 13 o 14 años. Mis padres me llevaron a unas clases particulares que estuve dando, entonces el profesor se entusiasmó conmigo porque siempre no he sido nunca clásica, siempre he tenido una visión mucho más liberal de las cosas y yo era muy impetuosa y hacía lo que me salía así de pronto. Y entonces él me apoyó mucho y bueno, ahí empezó fue mi principio. Después ya me enfoqué hacia eso, hice Bellas Artes, que empecé en Sevilla y lo acabé en Madrid, y ya luego me quedé en Madrid, que he estado viviendo mucho tiempo en Madrid. Sí, y tu pintura, ¿cómo ha sido en todos estos años? ¿Ha sido siempre igual? ¿Has pintado siempre lo mismo? ¿O cómo era la Lita Mora de hace 50 años, de hace 20 años, de hace 10 años, de ahora? Bueno, la temática no he pintado siempre igual, porque se va cambiando un poco la forma de pintar, se va avanzando afortunadamente y se va evolucionando. Entonces, lo que sí se mantiene una constante en mi vida es la temática. Mi temática siempre ha sido mitológica, fundamentalmente basada en la mitología, tanto griega como romana, como otras clases de mitología. Ha sido lo que siempre me ha atraído mucho para plasmarlo y para representarlo. ¿Y qué atractivo tiene para ti la mitología? ¿Qué es lo que Bueno, pues para mí que Hércules fundase Gadir me parece fantástico. Entonces yo tengo 2 Hércules en el Palacio de Congreso que los hice por un encargo que me hicieron. Y, por ejemplo, Hércules es un personaje que me fascina, además fundó Cádiz supuestamente. No sabemos si es cierto o no. Pero también todos los seres fantásticos que van acompañando al hombre ya, que se mantienen en la religión, porque la religión tiene mucho de mitología. Entonces son los seres que van acompañando durante toda la vida y parece que hacen que el mundo sea más agradable, mucho más emocionante, más misterioso y más rico. Está en la religión y también están los cuentos de hadas. ¿Perdón? Está en la religión, la mitología. Y en los cuentos de hadas, también en los cuentos de hadas, sí señor. También. ¿Es difícil para una mujer en España dedicarse al arte? Bueno, yo creo desafortunadamente que es más difícil dedicarse al arte una mujer que un hombre. Yo tengo muchos amigos pintores y siempre están casados con gente que no son normalmente. Entonces las mujeres tienen trabajos paralelos y parece que es más fácil mantenerse. Hablo de un estatus normal, o sea, no estoy hablando de gente que esté muy consagrada, que hay mujeres que están muy consagradas y hombres que están muy consagrados. Pero la realidad cotidiana es una cosa más normal. A la mujer le cuesta más trabajo destacar porque tiene otras necesidades, otras tareas que hacer. En términos generales, eso no quiere decir que yo tengo muchas amigas que nada más que se han dedicado a pintar. De hecho, yo me he dedicado fundamentalmente a pintar porque las clases han sido una parte que me ha ayudado muchísimo, tanto a crecer tanto emocionalmente por los alumnos, que es muy enriquecedor, como económicamente para poder mantenerme todos estos años, porque mantenerse solo de la pintura es bastante complicado.
Mm. ¿Y tú crees que ha cambiado algo en este aspecto en cuanto a las facilidades que puede tener una mujer para dedicarse al arte en estos 50 años de trayectoria? ¿Cómo lo ves tú en tu Hombre, yo lo veo experiencia? mucho mejor ahora, infinitamente mejor. O sea, no tiene nada que ver. Cuando yo empecé, tampoco que estuviese muy mal, ¿eh? Yo nunca he tenido una sensación personal de rechazo o de evitarme porque fuese mujer. Yo eso no lo he vivido, con lo cual tampoco te puedo decir mucho. Yo siempre me he sentido aceptada, siempre me he sentido querida y siempre he mantenido una relación muy buena con mis amigos, tanto pintores como pintoras, como galeristas, o sea que ha sido una vida en ese aspecto muy normal. No he tenido ninguna sensación de rechazo o de otro tipo. Y me comentas que durante varios años has sido profesora de Sí, arte en la Escuela de Bellas Artes de Ciudad Real. sí, de arte, sí. Yo imagino que, bueno, a los alumnos, a los estudiantes se les enseñarán las técnicas distintas, lo que sea tu asignatura, pero aparte de lo que es las cuestiones técnicas, ¿qué es lo que a ti te ha gustado transmitir a tus estudiantes en estos años? A mí lo que más me gustaba era la realidad, ha sido una enseñanza muy placentera porque yo tenía muy pocos alumnos, o sea, al ser una escuela de arte es bastante más restringido, a lo mejor tenía 15 alumnos, como mucho, 20 alumnos, y a veces incluso tenía 8 o 9, entonces es una relación muy personal la que tengo con ellos. Y ahí me ha gustado mucho siempre sacar de la gente lo que lleva dentro. O sea, no imponerle yo, bueno, sí, las técnicas evidentemente se las tengo que dar porque son técnicas, pero después a la hora de que ellos se manifiesten en una cosa que es una cosa muy personal, pero cuando las cosas son personales los alumnos se vienen arriba y lo hacen con muchísimo más interés y es muy enriquecedor tanto para ellos como para mí. Porque, ¿qué importancia tiene eso en la creación artística? Eso que está más allá de la técnica. Bueno, eso es fundamental si uno no sabe qué decir. Ahí estamos, apague, vámonos. O sea, tiene que ser no solamente saber qué decir, sino saber cómo decirlo y que llegue a la gente, porque hay veces que tú dices una cosa y la gente no se entera de lo que estás diciendo. Entonces, es fundamental eso, saber conectar un poco con lo que es el público y eso yo creo que se consigue con la sinceridad. Si uno es sincero y hace las cosas desde dentro y con emoción y creyéndoselo, las cosas llegan a la gente. El problema es cuando queda en la superficie todo y queda una cosa mucho más decorativa, ¿no? Con menos fuerza. Y bueno, ¿qué quiere decir Lita Mora con sus creaciones? Yo lo que quiero decir con mis creaciones, en este caso, era manifestar un mundo tanto de los jardines como los jardines mágicos, el jardín del Edén, todos los jardines que hemos estudiado en distintas mitologías que llegan a nosotros y bueno, pues hacerlos, personificarlos, hacer que se presenten como unas presencias que están ocultas dentro del jardín y que nos amparan y nos acogen cuando entramos en ellos. Pero ahí ya me estás hablando directamente de esta exposición, ¿no? Sí, de esta exposición. Bueno, son estas que son los jardines y la parte de allí que también, bueno, todos son jardines, realmente. ¿Por qué la has llamado los espíritus del jardín? Porque son como la gente que pulula por el jardín y que no vemos. Son gente que viven allí, están, pero hay que sentirlo y emocionarse con ellos cuando entras en un jardín, pero nunca los ves realmente. Es curioso porque precisamente ahora estaba leyendo un libro de una escritora que tenía una conversación con una hija en un jardín hablando de eso precisamente, ¿Ah, sí? de los espíritus que había en el jardín, que veía a la niña. Sí. Y la madre le decía, no, si yo te creo, yo creo que tú estás viendo espíritus en el jardín. Espíritu en el jardín, es muy curioso eso. Bueno, cuéntame un poquito de la exposición, porque ¿quiénes son estos espíritus? ¿Quiénes son? Son los espíritus del jardín, efectivamente, pero son algo más, imagino, ¿no? Sí, son espíritus jardín. Yo me imagino un jardín y puede ser un jardín más triste, más florido, más emotivo. Entonces con eso voy jugando. Depende del color y de las expresiones que le doy a las distintas presencias que hay en el jardín, lo que hace que se unen el jardín con lo que son los rostros de los posibles espíritus que habitan en él.
¿Alguno que sea más especial para ti? La verdad es que no. ¿Alguno más especial? Creo que no hay ninguno especial. Quizás uno de los más especiales puede ser ese azul que está ahí, pero fue porque fue el primero que hice. El primero de la serie fue ese. Ese es el primero de la serie. Entonces ese y ese de ahí, del centro. Entonces esos son los que dieron origen a todo el resto de la serie. ¿Están todos pintados en tela? En tela. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de trabajar con este material? Bueno, la tela tiene una ventaja que es muy flexible, no se cuartea, el papel es mucho más delicado y es más difícil de guardar. Esto tiene un almacenamiento que es muy fácil, que se ponen con papeles uno encima de otro, se pueden enrollar y es muy fácil de trasladar y de llevar de un sitio para otro. ¿Y también se conservan mejor durante más tiempo? Sí, es más fácil de conservar, yo creo que un papel siempre es más complicado. Y estas obras que están aquí, aunque tú dices que siempre te ha gustado la mitología, pero ¿en qué se diferencian de otras que tú hayas hecho a lo largo del tiempo? Porque como tú misma me has dicho antes, sí, los artistas evolucionan, ¿no? Bueno, esta se diferencia en que he hecho una cosa un poco más abstracta, que son los espíritus del jardín, y es como un concepto más amplio, porque yo muchas veces he trabajado con Atlas, con las musas, con seres que están ya muy definidos por lo que es la mitología griega o la mitología romana. Tienen sus características, tú las adaptas como tú quieres, las nereidas, lo que sea, las sirenas, que son seres que se ven y todos conocemos cuando se habla de ellos. Y eso es lo que yo estaba trabajando hasta ahora. Y esta serie es una serie un poco más abstracta, porque son espíritus que realmente son espíritus. O sea, que no tienen ninguna definición más que esa, espíritus del jardín que pertenecen a un jardín y aparecen en ellos. Pero no existe ninguna otra definición dada por temas mitológicos o temas más concretos. Y háblame un poquito también de las obras que están en la otra sala, que son todas muy pequeñitas. Sí, ¿Cuál es la concepción de eso? ¿De dónde surge esa idea? Esa idea surge, surge porque yo tenía muchos trozos pequeñitos en mi casa, porque hice una serie que eran unos tondos, y compré muchísimos puzzles y después me quedaron esos restos pequeñitos que eran lo que conformaban el puzzle. Lo he tenido durante años en mi casa, o sea que no ha sido una cosa así, han estado guardados mucho tiempo, hasta que de pronto cuando surgió esta idea de los espíritus del jardín, empecé a hacer también esa serie que son seres pequeños que bailan, que flotan, que danzan en el jardín y les puse la dacha porque la dacha da una sensación que es mucho más orgánica y parece un poco lo que son como me recuerdan las hierbas, las flores, los diablos, ¿no se llaman los que se soplan? Los vilanos, ¿no? ¿Vilanos? Sí, los que se soplan y salen las esporas blancas. Sí, yo creo que son vilanos. Creo. Sí, entonces es una sensación un poco de un jardín mágico también. Bueno, podría ser... Esto ya es una cosa que me aventuro yo, en mi opinión, pero podría ser también los azulejos del jardín, ¿no? Porque también, sí. Podrían serlo, ¿no? Bueno, ¿qué le interesa a Lita Mora de la cultura actual? ¿Qué música oye? ¿Qué libros lee? ¿Qué artistas le gusta ver? Eso es dificilísimo de concretar. Me cuesta muchísimo trabajo decir a alguien en concreto. Música, me gusta la música clásica y me gusta el flamenco también. Tengo 2 sobrinas que se dedican a la música profesionalmente, con lo cual tengo muy cerca el mundo musical, muy cerca en la familia. Y libros, pues me gustan todos, me gusta mucho la ciencia ficción, me gustan mucho los libros fantásticos, me gusta mucho la fantasía, los policíacos. Bueno, realmente me gusta todo tipo de literatura si la literatura es buena o me gusta a mí. ¿Y alguna vez otra obra de otro artista, ya sea una obra musical o una obra literaria o de bellas artes, te ha servido de base de inspiración para crear algo tú? Bueno, yo creo que todo nos sirve un poco de inspiración, no hay nada así concreto. Si te refieres a una persona en concreta, única, eso no.
O sea, yo he podido ver cosas de muchos amigos y mucha gente que no conozco que me han llamado mucho la atención o me han llegado al alma cuando las he visto, y eso te ayuda muchísimo a reflexionar y a crecer tú como artista. Pero en concreto, una persona así actual, y eso no, porque es que hay tantísima gente y tantas ofertas y tanto que ver, que es muy difícil ceñirse a una sola persona. Igual en la música, que en todo, que en el cine, es que estamos rodeados por mucha cultura y por mucho arte, ¿eh? Pues siempre hay como algunas determinadas obras que siempre te motivan más que otras, ¿no? Hay otras que te dejan más indiferente y otras que te Hombre, impulsan claro, a yo decir, sí, claro. te llevan Sí, directamente sí. al taller, ¿no? Por decirlo así. Esto, tienes esa sensación de Sí, tengo que sí, bueno, ponerme ya. a mí me gustan mucho los flamencos, por ejemplo, en plan clásico, me encanta la pintura flamenca, siempre me ha gustado mucho, me gusta mucho el bosco, me encanta el bosco. En la actualidad me gusta muchísima gente, yo tengo una relación y es amigo mío con Guillermo Pérez Villalta, que también él tiene un mundo muy propio y mucho también de mitología, y yo me gusta muchísimo lo que hace, conecto mucho con su obra. Y bueno, no te puedo decir así en concreto más gente, pero sí. Bueno, y ya para terminar, ¿qué está pensando Lita Mora hacer a partir de ahora? Porque imagino que te gustaría Bueno, seguir pues tengo haciendo una cosas, ¿no? exposición pendiente, pero no voy a decir dónde. ¿Cómo? Perdón. Que tengo una exposición ya pendiente para el 2027, pero no voy a decir dónde, no voy a hacer que se me gafe la Vale, muy exposición. bien. Pero que sigues trabajando, Sí, ¿no? sí, 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 Sigues sí. pintando y no es tu intención No, no, dejarlo, no. aunque ya no des clase, pero tú vas a seguir pintando No, igual, no, ¿no? si yo las clases eran, podía decirse que mi profesión era pintar y mi hobby eran las clases. O sea, yo nunca me consideré profesora, como lo era, pero era como eso, como una ayuda, como un hobby, si se puede llamar de alguna manera, porque me gustaba mucho. Pero yo siempre me he considerado pintora y siempre, nunca he dejado de pintar. Muy bien, muchísimas gracias. A ti.